Buenas tardes de nuevo, aquí seguimos en el estudio Salvador Mota de Radio La Línea FM. Como ustedes saben, entramos en La Línea a Debate, un programa en el que los distintos partidos políticos, los que deciden venir y sentarse aquí con nosotros, entienden que tienen que contar, comentar o criticar e incluso difundir para sacar a la línea de la situación en que se encuentra o ayudar a la línea a que crezca, ¿no?, como ciudad y a nosotros como ciudadanos. Hoy recibimos por primera vez a un querido compañero, Antonio Márquez. Buenas tardes. Buenas tardes. UPyD. UPyD, efectivamente, Unión, Progreso y Democracia, el partido de la denuncia de los ladrones de Bankia y etcétera, etcétera. Así es, ¿no? Bueno, así es. De eso podemos hablar también si quieres. Gaby, buenas tardes. Buenas tardes. Gabriel Cobo, habitual en casi todos los programas de La Línea de Debate, en casi todos, si no todos, ¿no? Algunos creo que viene otro compañero, pero tú sabes que siempre que me llame, aquí estaremos. Bueno, pues tenemos también, como no, a Gabriel Cobo, y estoy esperando que venga el representante de Izquierda Unida, puesto que están con el comienzo de la campaña, están ocupados, que están retrasándose un poquito el partido andalucista. Pensaba que no había debate, ya saben ustedes la enfermedad de mi compañero, el ingreso iba a decir en prisión, Dios mío de mi vida, en el hospital de Severino Sousa Brito, que no puede venir porque está ingresado a causa de una angina de pecho. Yo creo que ya está a punto, pero ¿no? Se encuentra muy bien, ¿eh? Está magnífico, porque no para de hablar. He hablado con él y está... No para de hablar. Está muy bien, esperando que le hagan una prueba, una gamografía y... Tienen que hacer una prueba de esfuerzo y ya en breve yo creo que lo tenemos en libertad. Bueno, el jueves en libertad, bueno, entonces eso significa 2 semanas de prisión, ¿no?, entre comillas, ¿no? Bueno, la campaña electoral él se iba de vacaciones. Más grata que el hospital, ¿eh? Se iba de vacaciones a Portugal, todo incluido, y lo ha tenido todo incluido, y 2 semanas, no menos, no 3 días como pensaba en principio, sino 2 semanas. Bueno, esa es la broma que le gastamos a Pepe cuando le decimos sus vacaciones, pero está aburridísimo en el hospital y tiene muchísimas ganas de salir y de empezar a trabajar, cuidado. Bueno, mi compañera Patricia López, que la tenemos ahí, si viene algún partido más, por favor que pase y que se siente aquí en la mesa. Bueno, empezamos. Yo creo que el tema de La Línea a Debate lo dice absolutamente todo. ¿Se parece que le demos el paso a Antonio Márquez como debutante? Don Antonio, La Línea a Debate. Muchas gracias. La Línea a Debate es algo muy apasionante, puesto que la línea ha sido muy maltratada, ha sido todo lo contrario a la marca España que meten los políticos. Aquí se abrió la puerta de Europa y no se hicieron inversiones las adecuadas para la línea. Se hizo el higuerón. La línea tiene gente que han hecho un gran esfuerzo para tener, por ejemplo, yo he estado de profesor en La Acelerada. Esa es la mejor escuela que hay ahora mismo, no solo en la provincia de Cádiz, sino posiblemente en Andalucía. Y me vanaglorio que yo a esos alumnos que les he dado clase, el 100%, sobre todo el grado superior, están trabajando en grandes empresas. O sea, quiero decir que cuando se puede trabajar en la línea y se trabaja por la línea, es muy diferente a lo que estáis acostumbrados a que han venido gente a trabajar por un partido, solo y exclusivamente por su partido y por su egolatría. Habéis votado con ilusión al PP, habéis votado con ilusión al PSOE, ha venido el partido de Gil y todo ha sido un bluff de los que la línea no se merece. Por tanto, vamos a intentar primero de establecer de que lo primero que hay que hacer aquí es clarificar dónde van los dineros de la línea, la opacidad que hay en el ayuntamiento de la línea. Esa opacidad da lugar a muchas dudas y eso hay que clarificarlo. Nosotros una de las primeras propuestas que tenemos es transparencia total, pero de acuerdo con todos los partidos que no sean los típicos que están acusados de robo. O sea, no con PP ni con PSOE. Estos partidos para nosotros están rechazados de todo trato, en principio. Luego ya veremos si a la hora de la transparencia se apuntan. Pero nosotros estamos abiertos a buscar esa recuperación de la línea a través del pueblo. Bien.
Gaby, evidentemente vuestro punto de vista ya está más que claro, venís a trabajar por la línea, coincidimos en el, por lo menos en el nacimiento, si se quiere decir, o en la idea básica de que estos movimientos se generan como consecuencia del descontento que existen con los partidos que han tenido responsabilidad de gobierno, en concreto en la línea. Estamos centrándonos en el ámbito local, en concreto el PSOE, en coalición con el Partido Andalucista, así como el PP anteriormente, y el GIL anteriormente, y el PSOE anteriormente, y el PP anteriormente. Es decir, que la responsabilidad, evidentemente, nosotros de los gobernantes se la sacamos, y estos movimientos, como entiendo que surge de mi compañero de UPyD, surgen por ese descontento, esa necesidad de regeneración de la vida política, y en este caso concreto la vida política de la línea de la Concepción. Entonces, claro, eso es el movimiento, es participado, creo yo, por ambas formaciones. Y nuestro objetivo, evidentemente, es mejorar los servicios, vamos a darle unos conceptos de dignidad, como ya es de sobra conocido. Las personas que me hayan escuchado en esta tertulia ya saben cuál es el problema básico de la línea, y sabe que hay que atajarlo, y cosa que el actual equipo de gobierno no ha querido hacer. Tú has mencionado antes la palabra mágica, bluff. Esto es un bluff. ¿Es un bluff el proyecto del posible estadio que hay por ahí rodando 4 años después, propuesto por el concejal de deporte Ángel Villar, que no están aquí, repito, porque no están? ¿Tú conoces ese tema? Conozco hasta el proyecto, Sí, ¿no? conozco hasta el arquitecto y conozco hasta la empresa que querían invertir, a estos alemanes. O sea que yo me he preocupado en cuanto que he oído eso, me ha dado miedo, porque yo he estado en la administración y conozco los pelotazos. Y claro, esto de decir que vamos a hacer un campo de fútbol nuevo, esto es muy fácil decirle. Si alguien quiere hacer algo ahí y quiere hacer un campo de fútbol nuevo, ¿dónde están los otros 9? Porque esos terrenos son terrenos like, son terrenos de primera categoría, que ahí puede ser el arranque del desarrollo de la línea. Todo ese sector del Conchal, junto con el instituto en su día, junto con la escuela de la Ceredada, ¿por qué no? Y ahí podemos hacer nosotros muchísimas cosas. Ya sé que hay una calificación de equipamiento, pero que si la línea se lo impone, modificarlo, se modifica. Debajo de las gradas se pueden hacer zonas de lo que ahora se llama los shopping. Hoy día están llenos, y esto yo sé que es una paradoja, pero se está vendiendo mucho en las tiendas, de gente que vienen de fuera. Aparte de eso, hay que iniciar actividades. Actividades como puede ser, que no hay en el campo de Gibraltar, podría ser, pues un hospital geriátrico. O sea, una cama de un hospital vale 600 euros diarios. Ahora que tenemos el nuevo hospital que va a salir en la línea, 600 euros diarios porque tiene... ¿Va a salir? Si queremos, sí. ¿Vosotros confiáis en Si queremos, sí. Si los linenses quieren, sí, porque ya basta. Ya basta, aunque nos tengamos que aliar con el diablo. Y esto ahora mismo hay posibilidades de poner en membrete a doña Susana Díez, que quiere mucho a los andaluces, pero todavía no ha descubierto un robo en la Junta. Y eso paradójicamente me quema la sangre. O sea, usted no ha visto que se han llevado los dineros, usted no ha visto, pero yo quiero mucha Andalucía. Y estamos igual que los valencianos, todo a robar. Bueno, a robar, sí, a robar. Supuestamente, yo no digo que son ladrones porque no lo puedo decir y eso lo tiene que decir un juez, pero sí que puedo decir que son unos embaucadores, unos tahúres del Guadalquivir. Esto es así. Y entonces lo que no puedo hacer es que los andaluces todavía sigan confiando en ellos, porque no tienen más remedios que confiar en algo. Hay que confiar en sí mismo. Sigue hablándome del campo de fútbol. El campo de fútbol, el campo de fútbol se puede, es un proyecto que eso lo primero que hay que hacer es darle forma a cuáles son las posibilidades. No el campo de fútbol. El campo de fútbol es muy llamativo, pero ahí puede haber clínica geriátrica, puede haber tienda, puede haber muchas cosas. Todas esas cosas que se puedan desarrollar de acuerdo con los partidos democráticos, en un régimen abierto de opiniones, para que no haya peajes de sombra, que hay que decirlo muy claro, porque en estos casos es donde se dan los pelotazos, es donde salen los peajes. Y entonces aquí es donde hay que clarificar y decir, no, esto es lo que queremos para crear 1000 puestos de trabajo. Luego ya veremos del Burgo y de todo eso qué podemos hacer en el futuro, pero primero arrancar, llamar al dinero a la línea. El dinero va a donde hay dinero. Entonces, y ahora mismo el dinero
no da dinero, no saben dónde meterlo. La iniciativa del concejal de deportes no ha sido mala, ¿no? Aunque parece que lo ha hecho a espaldas del equipo de gobierno, ¿no? Es muy antigua, eso es muy antiguo. Bueno, ya. Hace 4 años sí. Hubo una... Lo que pasa es que no sé si eso es la más adecuada, o sea, hay que conocerlo bien, claro. Y hay que hacerlo de forma democrática y participando todas las fuerzas democráticas, inclusive el pueblo. Vamos a la línea 100%, ¿qué sabe de ese proyecto? Tú me imagino que lo has investigado también, ¿no? Sí, el concejal lo que pasa es que ha sido muy escueto en el sentido del proyecto. Simplemente ha dicho que va a hacer un estadio nuevo. O que tiene un inversor para hacer un estadio nuevo. ¿Y los otros 9 que salen de ahí? ¿Dónde están? No, lo que yo primero me pregunto, o sea, que es, primero, ¿qué proyecto se pretende hacer? Porque simplemente el estadio, o si el estadio tiene una explotación, o el empresario es tan altruista que va a crear un estadio poniendo dinero y simplemente terminándolo. Querrá su contrapartida, ¿no? Entiendo, legítima, que no quiero, claro, que no se me vaya a tachar a mí de hipócrita. Aquí lo hemos hablado hace un momento en el programa deportivo, hemos contado este tema y hemos dicho, bueno, legítima. La contrapartida no tiene por qué ser en el mismo estadio, puede ser en otra zona de la ciudad, ¿no? Lo que nos sorprende es que a 2 semanas de las elecciones, que ayer arrancó el día de hoy, arrancó la campaña oficialmente, salga esto. Que se haya hecho a espaldas del equipo de gobierno, cuando son socios del equipo de gobierno. Tiendra se está apuntando tanto a los efectos de los comicios, vendérselo a sus posibles electores. Y del mismo modo, las condiciones técnicas de las actuaciones. Es decir, si se va a recalificar los terrenos, si los terrenos se le va a cambiar el uso, que como bien decía, tiene un uso de equipamiento deportivo, se le va a dar otro uso como consecuencia de quererlo explotar como usos comerciales. ¿Eso es modificar qué? Hay zonas verdes, plan general de ordenación urbana, claro. Modificaciones puntuales o parciales del plan, trámites con la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, recuerdo que cuando se echó atrás el anterior proyecto, hace 4 años exactamente, que por cierto Villar no salió demasiado bien parado porque votó al PSOE y no al PP, ¿no? Vino gente a intentar agredirlo, etcétera. Digo yo, entonces, según el propio PSOE, no era legal construir tiendas en los bajos del estadio, no era legal, y advirtió, cuidado, de que esto podía ser una mentira, etcétera, etcétera. Yo, si no estoy equivocado, digo, y los técnicos nuestros son los que más conocen, a día de hoy no sería posible, por el uso que tiene determinado en el plan general de ordenación urbana esa zona. Por lo tanto, tendría que hacer una modificación del plan. Bueno, yo de estos aspectos muchas veces aquí ha habido hasta problemas de cesiones, porque había zonas que los militares le habían cedido para un uso y luego al cambiarla pues esto perjudicaba. Pero bueno, todo esto es susceptible de modificarlo, porque la línea necesita unas atenciones muy específicas. Y cambiar un plan de ordenación se puede cambiar. O sea, lo que pasa es que hay que hacerlo, dependemos de la Junta, pero bueno, ya buscaremos aliados. O sea, a mí no me preocupa eso, ya buscaremos aliados, que haylos, para conseguir. Porque un estadio puede estar ahí o un poco más alejado. O sea, como ha dicho... Entonces, se habló del Sabal, esa zona que está cerca de la frontera, que se puede aprovechar de muchísimas maneras, que puede ser un espejo de la línea, sí, pero con los aparcamientos cara a la playa y todo eso, yo creo que eso hay que pensarlo muy bien y madurarlo muy bien por personas competentes. Cuidado, personas competentes, personas interesadas en la línea y que todo el mundo manifieste su opinión. Es que la vigilancia no está en la construcción del nuevo estadio, es que entendiéndome técnicamente es viable, incluso la recolocación sería posible recolocarla en otra zona. Que como consecuencia de eso el uso que se le dé a esos terrenos y la explotación que se le dé a esos terrenos, que es donde hay que ser especialmente vigilante y que no se conviertan al final en simplemente terrenos que se den de una manera relativamente infrautilizada para los desarrollos que necesita la línea, evidentemente. Si, vamos a ver, cualquier actuación urbanística y técnica que se realice, si que se realice es positiva. Lo único que consideramos es que lo que hay que hacerlo primero con los procedimientos legales y con la vigilancia que tiene que tener. Bueno, nos vamos a ir un momentito a los escaparates, a ver si esos escaparates se ponen debajo del estadio. Sería magnífico, porque bueno, pues sería una de las maneras de devolverle al constructor esa inversión, o al inversor esa inversión tan importante que habría que realizar.
La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. en el 100.2 de tu dial, La Línea FM. tu radio. Bueno, pues continuamos. Estábamos hablando de la ingeniería de grado que le dan a Antonio Márquez ya mismo. Antonio, tú has trabajado para la administración. Bueno, Tú, además de ser profesor, después te has ido a trabajar, has estado en oficinas técnicas y sabes de qué va esto, sabes cómo se mueve esto, ¿no? sí, yo he hecho lo que me ha dado la gana técnicamente. O sea, yo he sido empresario, he estado trabajando en una compañía eléctrica en el departamento más importante donde regula la electricidad. Entonces puedo decir con propiedad y con conocimiento de causa que la luz eléctrica se ha subido, sobre todo en el término de potencia, al doble, mintiendo el señor presidente del gobierno, aparte del secretario de Estado, el Soria y la Cospedal, que dicen que no ha subido la luz. Yo no soy tonto, pero ustedes tampoco son tontas. Con el recibo de la luz ha subido. Ha subido y más que subirá. Tenemos ahí una hipoteca que ahora queremos combatir, pero que no viene al caso. Aparte he estado en la Expo. En la Expo vi cosas muy raras. Yo denuncié al cuñado de Felipe González, a la empresa del cuñado de Felipe González, en el edificio Expo, porque él hizo una auditoría técnica y no cumplía con los requisitos estipulados. Luego he estado de director del IREN, director provincial, donde ha sido un trabajo muy apasionante, porque la lucha con la defensa de los trabajadores, y sobre todo una parte que es el observatorio ocupacional, que lo tiene el INEM, que se utiliza poco, que ahí se ve todas las tendencias. Y ya se veía venir una tendencia gravísima, que era el exceso que había en la construcción, el poco exceso que había en la industria, el poco trabajo que había en la industria, y esto forzosamente nos condujo a ese boom que luego ha llegado, pero no era por esto, sino por otros motivos. Y por último, que he estado también de profesor en la línea, muy a gusto, de empresario, que tuve mi empresa, pero bueno, o sea, he tenido de todo. Y contacto con la administración, bastante. Bastante. Estuve en la Expo construyendo como jefe del departamento de calidad de electricidad y también con sorpresa. O sea que mi vida como técnico pues es distraída y está bien. Pero bueno, yo eso lo quiero transmitir, esos conocimientos quiero transmitirlos a la línea. Está en un ayuntamiento muy importante como Badalona. Y la línea yo creo que tiene un problema muy grave, que es la falta de formación, pero hay que atraer inversiones. Y no tienen que venir solamente de Gibraltar, las inversiones están ahí fuera. O sea, hoy día ya hay muchísimo dinero y la gente no sabe dónde invertirlo. O sea, yo ahora mismo os puedo decir que un hospital geriátrico cae perfectamente en la línea, pero es que yo también promoví, ya que había aquí una escuela de minusválidos, promoví una escuela de formación profesional para minusválidos. Esto lo hablé con el director de Fundosa Grupo, que es la ONCE, y le conseguí la visita a un diputado del PSOE. Todavía estoy esperando que me diga si hizo la visita o no. Esto la ONCE lo cogió con mucho cariño, porque la ONCE quiere subvencionar, quiere enseñar profesiones a los minusválidos que no sean ciegos, porque el más minusválido de todo es el ciego. Entonces, yo conocía esta experiencia por la Escuela de Electrónica en Barcelona. Y entonces ellos, pues, con la informática y todo esto, se quería mover más con los minusválidos antes de darle a vender cupones. Los cupones los dejaba ya para los que no podían ser de otra cosa. Esto lo recibió muy bien y además había subvenciones europeas en los fondos de Interreg, que aquí la administración del campo de Gibraltar se enteró en el cuarto Interreg o en el tercero. Yo ya hablaba del Interreg primero, pero también las líneas, las empresas de aquí del campo de Gibraltar, las que eran bancarias entonces, que ahora han cambiado, también iba muy atrás en cuanto y respecto a los fondos FEDER. O sea, aquí se quitaron las antorchas mucho más tarde cuando había planes para hacerlo. ¿Qué se lo habría llevado alguien, Antonio? ¿Qué se lo habría llevado alguien? Seguro. Estamos hablando, precisamente está hablando Antonio Márquez de la Cuesta, hablando de proyectos que se proponen para la línea. Fíjate tú qué curioso de lo que estamos hablando, ¿no? Un hospital geriátrico, una escuela para gente para minusválidos, etcétera, etcétera. Ahora hay una escuela para minusválidos. Bueno, formación profesional. Hay una escuela de formación profesional en Asansul que enseña a los críos
a servir mesa. Está magnífico, porque yo he comido, además se llama La Inclusión. Se los recomiendo, señores, por 6 euros tienen ustedes comida, un plato magnífico, una carta magnífica. Y son chavales de Sansún los que sirven las mesas con un cariño y con una... O sea, que se puede conseguir. Esto se habló con la directora hace años, porque esto hablo de hace 10 o 12 años. La directora, lo cogió con mucha ilusión, pero lo cogió con mucha ilusión. También otro proyecto que tuve aquí fue un hotel que recuerdo, me parece que es el Imperial. ¿Puede ser? No sé. Un hotel aquí muy antiguo de la línea. Aquí había... Universal o algo así. Que era de una familia de malteses, y hace años de esto, y se ofrecía montar aquí un centro para Alzheimer y apartamentos para los matrimonios mayores, y abajo una escuela de hostelería. Esto cayó por su peso. Como el hospital geriátrico, en un primer intento fue de hacerlo en Guadacorte, antes del hotel que hay ahora, con el inversor incluido. También se fue al garete. Estaba prácticamente hecho. O sea, yo recuerdo estar en Guadacorte, la venta al oro, precisamente cuando venían de reunirse, de hablar del tema del geriátrico. Yo fomenté esto, yo estaba trabajando en el ayuntamiento y fomenté esto, y estaba la cosa a punto de realizarse, pero cuando se tocó a la Junta para decir los conciertos, entonces decía que ellos tenían cola de hoteles que le pedirían esto. Prácticamente terminado también está el hospital de la línea, o prácticamente terminado también está el edificio de Diputación en Santa Margarita, que es la residencia de ancianos. Lo que no está terminado. Y a vistas de, es decir, sabemos, por ejemplo, por los propios presupuestos de la Junta de Andalucía, que hay dotación presupuestaria para ejecutar un hospital, las obras de un hospital, y hay en marcha ahora mismo 3 hospitales en Andalucía. Por lo tanto, parece que somos los afortunados porque la terminación de las obras sí hay dotación presupuestaria. Sí. Vamos a entender que todo el dinero vaya. Sí. Lo que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe, lo realmente, donde está realmente de dificultad económica es en equipar el hospital. Por lo tanto, tener el edificio bien, tenerlo sin servicios, no. Claro. Sobre el hospital, ¿tenéis algo trabajado ahí? Porque evidentemente es muy importante para la línea y la zona de influencia del hospital, muy importante que haya un hospital nuevo y debidamente dotado, ¿no? Bueno, nosotros no hemos querido intervenir en el hospital porque parece ser que hay una plataforma al respecto. Bueno, y hemos querido dejar eso como iniciativa ciudadana, porque aquí a nosotros lo que nos interesa es fomentar la iniciativa ciudadana. Evidentemente para nosotros el hospital es de primera índole porque afecta a todo el campo de Gibraltar, y además con un defecto muy grande, que es que se están derivando los enfermos del campo de Gibraltar a Jerez. O sea, no a la línea, a Algeciras o a la nefrología se la llevan a Jerez, ¿no? A Jerez de la Frontera. O sea, concretamente a mí, para una operación sencilla, me han mandado a Jerez. Y yo he dicho que no voy porque no me da la gana. Y llevo un año esperando porque dice que al rechazarlo ya me opera. Entonces he ido directamente y digo, o me operáis o me voy al juez y le digo al forense que me autorice como medida cautelar ir a un privado. Porque es que no hay otra forma. Entonces quiero decir que aquí hay que ponerse ya en marcha, abrir también una especie de oficina de reclamaciones más directa con... Eso tenía que ser el ayuntamiento que claro, merece, ¿no? evidentemente, claro. O sea, yo si nosotros vamos al ayuntamiento, una de las cosas que voy a poner es que la gente pueda defender su tarifa de luz, que tenga la información adecuada, que tenga la contratación adecuada, que pueda hacer el contrato de noche, o sea, informarle. Esto es preceptivo de las compañías eléctricas de informar al abonado, que no lo hace. Claro. Igualmente con otras cosas, o sea, operación y todo esto. Esto tiene que dar información. O sea, que si hay exceso de funcionarios en el ayuntamiento, se puede reconvertir y garantizarle los puestos, prestando más servicios al municipio. Como dice la línea 100% en su programa, reconvertir, reconvenir también, y ver y ordenar. Es decir, por ejemplo, nosotros una de las cuestiones que llevamos nosotros en nuestro programa, en concreto en sanidad, es que junto con las entidades sociales que trabajan en esta ciudad es la creación de un plan local de salud.
Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Evaluar realmente las necesidades de la zona. Es decir, la asistencia sanitaria, lo que se deriva es también por la peculiaridad y la necesariedad que existe en una zona concreta. Pongamos, por ejemplo, como consecuencia de las industrias y demás, por los altos índices que puede haber. Entonces, todas las labores sanitarias, en unión con las demás asociaciones, tienen que ir enfocadas en un plan general que contemple todos los aspectos sanitarios. Y con respecto al hospital, nosotros consideramos evidentemente que la terminación es preceptiva. La terminación es preceptiva e inmediata. Y la puesta en funcionamiento. O sea, no solamente, como digo yo, la terminación de la obra, es la puesta en funcionamiento. Pero nos encontramos con que las especialidades de las que está dotada hoy el Hospital de la Línea, el actual Hospital de la Línea, están desapareciendo. Ya te he dicho que la nefrología, entonces, nefrología se va a Algeciras, si no creo mal. Algeciras o Jerez, no sé. Cardiología, según parece ya, creo que el cardiólogo nada más que pasa consulta. Creo que es un día o dos aquí que era de cerca, pues como bien ha señalado antes con nuestro amigo Pepe Severino, José Severino, pues estamos un poquito al tanto del funcionamiento de cardiología en el hospital. Entonces nos damos cuenta de que hay una dejación de la actuación en el Hospital de la Línea. Mi pregunta es, ¿se van a trasladar las especialidades que se están yendo al hospital nuevo? Yo ahí quiero opinar, quiero decir una cosa. O sea, nosotros, yo como profesor, hemos sufrido la injerencia política y la injerencia sindical. Esto ha hecho mucho daño a la educación y es una fuente del fracaso, aparte de la injerencia de la religión, que ese es el único problema que tenemos en la educación. Entonces yo, cuando tocamos esto de los hospitales, esto lo dejo en manos de los profesionales. Son los profesionales los que tienen que elaborar un plan de actuación, porque es mejor tener una buena unidad coronaria en un sitio que tener la partida. Entonces son verdaderamente los profesionales los que tienen que decir, bueno, vamos a hacerlo de esta forma, esta especialidad para la línea, esta especialidad para esta otra, y aquí paz y eficacia, que es lo que interesa. Lo que no se puede hacer es poner a un político a mandar en un hospital, en una delegación provincial, y salen los desastres. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Que además tú lo sabes. Un médico necesita un ecógrafo, y en vez de mandarle un ecógrafo, le mandan cualquier cosa, algo que ni lo ha pedido. Esto no lo han hecho a nosotros en las escuelas. Sí. Nos mandaban equipos que nosotros no necesitábamos. O sea, había un dispendio de dinero, no sé el por qué. Entonces, esto es lo que también hay que matizar, de decir, no, esto se va a llevar a cabo con racionamiento y con los organismos que ellos, los médicos, consideren oportunos, respetando los derechos laborales de todas las personas que trabajan, desde el celador hasta la limpiadora. Pero evidentemente lo que un político no puede hacer, lo que no tiene que hacer. Claro, que es meterse ahí. O sea, tenemos un ejemplo también muy claro. Sí, pero el Madrid Arena. Para que estén, sí, ¿no? Pero es que cuando se decide hacer el hospital es porque es necesario hacer el hospital. Vamos a ver, es que lo que no podemos... Lo que pasa es que como ha pasado tanto tiempo desde que se inició el hospital y entonces no se ha terminado, parece que no es necesario el hospital. Cuando se inicia el hospital, las especialidades que van derivadas de ese hospital y por lo que se construye ese hospital es con esas especialidades. Nosotros lo que consideramos que hay un desmantelamiento de esas especialidades, pero por temas directamente políticos y partidistas, no por temas sanitarios o de salud, porque las mismas razones que justificaron la creación del hospital con las especialidades son las que ahora están desmantelando. Por lo tanto, o una estaba mal o la actual está mal. Algo de los dos falla. Hay una cosa... El primer fallo es que no hay hospital, es el primer fallo, y que tenía que haberlo habido. O sea, luego, con lo que se va a hacer dentro, se recupera perfectamente. O sea, nosotros partimos de que es necesaria la creación de dos zonas, de dos áreas sanitarias, que antes existían, se unificaron en una área sanitaria. Si no recuerdo, creo que se llaman dos delegados, creo que uno de la línea de Torres Algeciras. Nosotros sí que reivindicamos la creación de dos zonas sanitarias, porque creemos que se tienen que reivindicar aspectos totalmente distintos, y además por la situación y la especialidad de la zona en la zona de Algeciras, en la zona de y que la si línea. tiene que haber especialidades en la línea y otras en Algeciras, pues eso es lo que hay antes que irte a Jerez. En función de la zona. En función de la zona, claro. Que es en función de datos técnicos. Lo que pasa es que políticamente, políticamente, esta medida de llevarse los especialistas ahora mismo a Algeciras, la están utilizando políticamente los vecinos. Claro, ¿quién quiere gobernar en Algeciras? ¿Quién está gobernando en Algeciras? Eso evidentemente están vendiendo la moto de que las especialidades están allí porque allí es donde se necesita. Entonces te metes al político, te metes al pueblo en el bolsillo, el ciudadano en el bolsillo. Yo puedo decir que a mí en la línea los profesionales me han atendido muy bien. O sea,
El hospital es Evidentemente lamentable. no va contra el profesional, No, por supuesto, Que claro, quede claro, claro, no, hombre. Elementalmente las instalaciones son deprimentes. Pero los profesionales me han atendido muy bien, sin decir que tengo enchufe. Claro. Porque tengo una familia que dirige aquí como profesional. Pero también he visto que hay cirujanos que se intercambian en la línea y en Algeciras. Es cierto. Y entonces esto es un problema técnico. O sea, yo cuando hay un problema técnico me lavo las manos. O sea, Claro, tiene es que el problema ser técnico. técnico. Lo que quiero son resultados. Como político lo que quiero son los resultados que sean los más adecuados. Miren ustedes todos han oído hablar del Madrid Arena. Eso es un estadio con unas salidas de emergencia. Ningún técnico hubiera autorizado aquella macrofiesta Claro. y cerrar las puertas de salida, porque ya había cambiado toda la licencia. O sea, un estadio que tiene la obligación de tener 8 vomitorios para salir el público, aquel señor lo metió en 1. Fue una decisión política, mal hecho. Tuvimos el tema... ¿Dimitió alguien por eso? No, sí, uno me parece. Tuvimos el tema del Prestige. Eso lo he conocido porque uno de los que llevan el tema lo conocí profesionalmente. El tema del Prestige fue una decisión política, sacar al barco de las costas españolas. Y estaban discutiendo allí los técnicos de dónde embarrancaban el barco y que produjera menos daño. Bueno, se lió la que se lió. Otro tema político, el pesquero ahora mismo en Canarias. Oiga, vayamos a meterlo, lo hundimos en el barco, que tiene un calado de 6 metros más o de 3 metros, le echamos agua, lo embollamos y aquí no se pierde ni un litro de combustible. Decisiones políticas, sacarlo fuera. Esto es lo que no puede ser. O sea, el PP y el PSOE, ellos se erigen en ser sabios. Aquí no existe universidades en España. No existen universidades. Ellos saben más que nadie de todo. Y este es el problema. Cada uno tiene que tener sus responsabilidades en los técnicos, en los funcionarios, etcétera. Y los políticos, lo que tenemos que es pedirle cuenta a ellos de que las cosas se hagan bien en favor del pueblo. Y esto es lo que hay que hacer. David. No, se suscribe la especialización Totalmente. técnica, evidentemente, y como decía antes, las actuaciones tienen que obedecer siempre a criterios técnicos que lleven a la justificación de la necesariedad de la actuación, cualquiera que sea el ámbito, como bien señalaba, en relación al prestigio y demás, que evidentemente son temas que a nosotros, por lo menos a mí en lo personal se me escapa. Yo soy licenciado en Derecho y poco más, entonces claro, no desconozco los aspectos técnicos, pero que desconozco si era bueno que tanto sacarlo, en un si era tema bueno como en entenderlo. otro tienen que ser los técnicos Los que técnicos, decidan, no los políticos, ¿no? Los que tienen que decidir, pero la responsabilidad evidentemente es del político, y el político es el que tiene que asesorarse bien de los técnicos competentes. Claro. Si yo llego al ayuntamiento, si nosotros llegamos al ayuntamiento, lo primero que voy a intentar averiguar es cuál es el plan de emergencia del campo de Gibraltar en caso de siniestro. O sea, hago alusión otra vez a Tenemos los una técnicos. refinería ahí, tenemos Una zona de alto riesgo. Claro. Tenemos una zona de alto riesgo que en caso de un siniestro, qué carreteras hay que cortar, cómo se trata la población, etcétera, etcétera. Esto no sé si está en Protección Civil y está coordinado. No lo sé. ¿Tú conoces algo de Yo, eso? de las informaciones que Hay un tengo, programa muy obsoleto. son deficientes Un plan porque de no emergencia están coordinadas. Local muy obsoleto, donde casi no sé exactamente no está coordinado con Protección Civil ni ¿Qué con pasa algo en Policía refinería? Bomberos. Y Policía la única Bomberos. salida es Liguerón, ¿eh? Es cierto, nosotros lo llevamos en el programa, lo tengo aquí delante, lo estaba intentando localizar en los apartados, y es cierto que hay que hacerlo. Evidentemente es una necesariedad, es decir, es algo que es imprescindible, porque como bien dice Rafael, estamos en una zona bastante peculiar, porque tenemos una industria pesada, una industria como de refinería, Serinós, en la propia bahía, unido con Gibraltar, ¿no? Que también el trasiego de buques y demás. Evidentemente el plan de emergencia local es imprescindible. Estamos pillados, ¿eh? Y Luego, como bien dice, técnico, o sea que ahí sí que, pero es que como decía antes con los hospitales, tiene que primar el concepto crédito, técnico. ¿Por qué nosotros consideramos que hay que hacer un plan sanitario local? Para que los técnicos evalúen la necesidad de la línea y sean los técnicos los que digan qué hay que hacer. Pues igual exactamente con el plan de emergencia local. Bueno, yo lo amplío a más. O sea, yo estoy contigo, pero además lo amplío a más, lo he dicho, que son los técnicos que hay que hacer. O sea, una de las cosas que aquí no se ha hecho, y es muy escandalosa, ya quizás no tanto, es observar los cánceres que hay en la línea en gente joven. Efectivamente. O sea, nosotros hemos tenido aquí, yo tenía una amiga que era patóloga,
y me contaban las barbaridades y los cánceres que se sacaban aquí, la contaminación de plomo que aquí existía. Luego tenemos aquí unos controles de medio ambiente, pero esos controles hay que hacerlo cuando la zona está húmeda, los gases pesan más y es cuando la población se los come. Yo fui un combatiente total con Carvesa, el negro humo, pero aquí no había un decreto antiguamente, una reglamentación de industria que se ocuparon de quitarlo rápidamente en épocas de Franco, donde se hacía el análisis del impacto ambiental en el aire de una empresa con otra. Entonces, aquí nosotros tenemos contaminaciones por enfermedades, tenemos contaminaciones de fondo, tenemos una serie de cosas que hay que arreglar, unas que son a nivel provincial y otra cosa de la línea. Por ejemplo, aquí tenemos los fondos llenos de polvo de carbón, y nadie dice nada. ¿Cómo se matan los mejillones que entran en la sala de máquinas de las térmicas? No contaminan el agua. Lo que contamina es caloríficamente, pero entra el mejillón, se pone como una alpargata. ¿Cómo lo mato? ¿Con un poquito de cloro? No, con un camión de cloro. Eso se carga los fondos. Aquí ya no hay mejillones en la bahía, ni mejillones ni pulpo. Yo no lo sé por qué. Pero en fin, luego hay que acometer otra cosa importante, que son los proyectos que aquí se han hecho y que no han tenido feliz término por la incompetente de los que lo han montado. Aquí se han hecho plataformas de ostras que dieron buenos resultados, la documentación se ha perdido, eso crea puestos de trabajo. De hecho, ya hay mejilloneras en la parte de Algeciras. Entonces, cuando hicieron las plataformas de ostras, se dieron cuenta que había que depurarla. Entonces, había que ir a Chipiona. Bueno, vamos a montar una depuradora. Y cuando montan la depuradora en Palmones, desaparecen las ostras. Bueno, esto ha sido nefasto porque el PSOE ha sido, dicen la casta, yo digo una panda de catetos que ganaban 2 duros por primera vez. Yo no quiero insultar a nadie, pero bueno, es que había gente que no llegaban, y acometían cosas sin el pudor mínimo. O sea, tú no te sientes en esa silla porque tú no sirves, eso es importante. Ahora seguimos hablando de esto, si nos importa nos vamos a dar un pasito por los escaparates, pero regresamos de inmediato con Antonio Márquez de las Cuestas de UPyD y con Gabriel Cobos de la Línea 100%. El resto ausentes sin justificar. La Línea FM es música, Cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. en el 100.2 de tu dial, La Línea FM. tu radio. La Línea FM es música, Cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. en el 100.2 de tu dial, La Línea FM. tu radio. Bueno, pues continuamos. Estábamos hablando de la ingeniería de grado que le dan a Antonio Márquez ya mismo. Antonio, tú has trabajado para la administración. Bueno, Tú, además de ser profesor, después te has ido a trabajar, has estado en oficinas técnicas y sabes de qué va esto, sabes cómo se mueve esto, ¿no? sí, yo he hecho lo que me ha dado la gana técnicamente. O sea, yo he sido empresario, he estado trabajando en una compañía eléctrica en el departamento más importante donde regula la electricidad. Entonces puedo decir con propiedad y con conocimiento de causa que la luz eléctrica se ha subido, sobre todo en el término de potencia, al doble, mintiendo el señor presidente del gobierno, aparte del secretario de Estado, el Soria y la Cospedal, que dicen que no ha subido la luz. Yo no soy tonto, pero ustedes tampoco son tontas. Con el recibo de la luz ha subido y más que subirá. Tenemos ahí una hipoteca que ahora queremos combatir, pero que no viene al caso. Aparte he estado en la Expo. En la Expo vi cosas muy raras. Yo denuncié al cuñado de Felipe González, a la empresa del cuñado de Felipe González, en el edificio Expo, porque él hizo una auditoría técnica y no cumplía con los requisitos estipulados. Luego he estado de director del IREN, director provincial, donde ha sido un trabajo muy apasionante, porque la lucha con la defensa de los trabajadores, y sobre todo una parte que es el observatorio ocupacional, que lo tiene el INEM, que se utiliza poco, que ahí se ve todas las tendencias. Y ya se veía venir una tendencia gravísima, que era el exceso que había en la construcción, el poco exceso que había en la industria, el poco trabajo que había en la industria, y esto forzosamente nos condujo a ese boom que luego ha llegado, pero no era por esto, sino por otros motivos. Y por último, que he estado también de profesor en la línea, muy a gusto,
de empresario, que tuve mi empresa, pero bueno, o sea, he tenido de todo. En de contacto todo, con la administración, bastante. bastante. Estuve en la Expo construyendo como jefe del departamento de calidad de electricidad y también con sorpresa. O sea que mi vida como técnico pues es distraída y está bien. Pero bueno, yo eso lo quiero transmitir, esos conocimientos quiero transmitirlos a la línea. Está un ayuntamiento muy importante como Badalona y la línea yo creo que tiene un problema muy grave, que es la falta de formación, pero hay que atraer inversiones. Y no tienen que venir solamente de Gibraltar, las inversiones están ahí fuera. O sea, hoy día ya hay muchísimo dinero y la gente no sabe dónde invertirlo. O sea, yo ahora mismo os puedo decir que un hospital geriátrico cae perfectamente en la línea, pero es que yo también promoví, ya que había aquí una escuela de minusválido, promoví una escuela de formación profesional para minusválido. Esto lo hablé con el director de Fundosa Grupo, que es la ONCE, y le conseguí la visita a un diputado del PSOE. Todavía estoy esperando que me diga si hizo la visita o no. Esto la ONCE lo cogió con mucho cariño, porque la ONCE quiere subvencionar, quiere enseñar profesiones a los minusválidos que no sean ciegos, porque el más minusválido de todo es el ciego. Entonces, yo conocía esta experiencia por la Escuela de Electrónica en Barcelona. Y entonces ellos, pues, con la informática y todo esto, se quería mover más con los minusválidos antes de darle a vender cupones. Los cupones los dejaba ya para los que no podían ser de otra cosa. Esto lo recibió muy bien y además había subvenciones europeas en los fondos de Interreg, que aquí la administración del campo de Gibraltar se enteró en el cuarto Interreg o en el tercero. Yo ya hablaba del Interreg primero, pero también las líneas, las empresas de aquí del campo de Gibraltar, las que eran bancarias entonces, que ahora han cambiado, también iba muy atrás en cuanto y respecto a los fondos FEDER. O sea, aquí se quitaron las antorchas mucho más tarde cuando había planes para hacerlo. Ya se lo habría llevado alguien, Antonio. Ya se lo habría llevado alguien. Seguro. Estamos hablando, precisamente está hablando Antonio Márquez de la Cuesta, hablando de proyectos que se proponen para la línea. Fíjate tú qué curioso de lo que estamos hablando, ¿no? Un hospital geriátrico, una escuela para gente para minusválidos, etcétera, etcétera. Ahora hay una escuela para minusválidos. Bueno, formación profesional. Hay una escuela de formación profesional en Asansul que enseña a los críos a servir en mesa. Está magnífico, porque yo he comido, además se llama La Inclusión. Se los recomiendo, señores, por 6 euros tienen ustedes comida, un plato magnífico, una carta magnífica. Y son chavales de Asansul los que sirven las mesas con un cariño y con una... O sea, que se puede conseguir. Esto se habló con la directora hace años, porque esto hablo de hace 10 o 12 años. La directora, lo cogió con mucha ilusión, pero lo cogió con mucha ilusión. También otro proyecto que tuve aquí fue un hotel que recuerdo, me parece que es el Imperial. ¿Puede ser? No sé. Un hotel aquí muy antiguo de la línea. Aquí había... Universal o algo así. Que era de una familia de malteses, y hace años de esto, y se ofrecía montar aquí un centro para Alzheimer y apartamentos para los matrimonios mayores, y abajo una escuela de hostelería. Esto cayó por su peso. Como el hospital geriátrico, en un primer intento fue de hacerlo en Guadacorte, antes del hotel que hay ahora, con el inversor incluido. También se fue al garete. Estaba prácticamente hecho. O sea, yo recuerdo estar en Guadacorte, la venta al oro, precisamente cuando venían de reunirse, de hablar del tema del geriátrico. Yo fomenté esto, yo estaba trabajando en el ayuntamiento y fomenté esto y estaba la cosa a punto de realizarse, pero cuando se tocó a la Junta para decir los conciertos, entonces decía que ellos tenían cola de hoteles que le pedirían esto. Prácticamente terminado también está el hospital de la línea, o prácticamente terminado también está el edificio de Diputación en Santa Margarita, que es la residencia de ancianos. Lo que no está terminado. Y a vistas de, es decir, sabemos, por ejemplo, por los propios presupuestos de la Junta de Andalucía, que hay dotación presupuestaria para ejecutar un hospital, las obras de un hospital, y hay en marcha ahora mismo 3 hospitales en Andalucía. Por lo tanto, parece que somos los afortunados porque la terminación de las obras sí hay dotación presupuestaria. Sí.
Vamos a entender que Parece todo el dinero que vaya. Lo que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe, lo realmente, donde está realmente de dificultad económica es en equipar el hospital. Por lo tanto, tener el edificio bien, tenerlo sin servicios, no. Claro. Sin servicios, no. ¿Sobre el hospital tenéis algo trabajado ahí? Porque evidentemente es muy importante para la línea y la zona de influencia del hospital, muy importante que haya un hospital nuevo y debidamente dotado, ¿no? Bueno, nosotros no hemos querido intervenir en el hospital porque parece ser que hay una plataforma al respecto. Bueno, y hemos querido dejar eso como iniciativa ciudadana, porque aquí a nosotros lo que nos interesa es fomentar la iniciativa ciudadana. Evidentemente para nosotros el hospital es de primera índole porque afecta a todo el campo de Gibraltar y además con un defecto muy grande, que es que se están derivando los enfermos del campo de Gibraltar a Jerez. O sea, no a la línea, a Algeciras o a bueno, otro ya hospital, la nefrología se la llevan a Jerez, ¿no? A Jerez de la Frontera. O sea, concretamente a mí, para una operación sencilla, me han mandado a Jerez. Y yo he dicho que no voy porque no me da la gana. Y te llevo un año esperando porque dice que al rechazarlo ya me opera. Entonces he ido directamente y digo, o me operáis o me voy al juez y le digo al forense que me autorice como medida cautelar ir a un privado. Porque es que no hay otra forma. Entonces quiero decir que aquí hay que ponerse ya en marcha, abrir también una especie de oficina de reclamaciones más directa con... Eso tenía que ser el ayuntamiento que claro, merece, ¿no? evidentemente, claro. O sea, yo si nosotros vamos al ayuntamiento, una de las cosas que voy a poner es que la gente pueda defender su tarifa de luz, que tenga la información adecuada, que tenga la contratación adecuada, que pueda hacer el contrato de noche, o sea, informarle. Esto es preceptivo de las compañías eléctricas de informar al abonado, que no lo hacen. Claro. Igualmente con otras cosas, o sea, operación y todo esto. Esto tiene que dar información. O sea, que si hay exceso de funcionarios en el ayuntamiento, se puede reconvertir y garantizarle los puestos, prestando más servicios al municipio. Como dice la línea 100% en su programa, reconvertir, reconvenir también y ver y ordenar. Por ejemplo, nosotros una de las cuestiones que llevamos nosotros en nuestro programa, en concreto en sanidad, es que junto con las entidades sociales que trabajan en esta ciudad es la creación de un plan local de salud. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Evaluar realmente las necesidades de la zona. Es decir, la asistencia sanitaria, lo que se deriva es también por la peculiaridad y la necesariedad que existe en una zona concreta. Pongamos, por ejemplo, como consecuencia de las industrias y demás, por los altos índices que puede haber. Entonces, todas las labores sanitarias, en unión con las demás asociaciones, tienen que ir enfocadas en un plan general que contemple todos los aspectos sanitarios. Y con respecto al hospital, nosotros consideramos evidentemente que la terminación es preceptiva. La terminación es preceptiva y inmediata. Y la puesta en funcionamiento. O sea, no solamente, como digo, la terminación de la obra, es la puesta en funcionamiento. Pero nos encontramos con que las especialidades de las que está dotada hoy el hospital de la línea, el actual hospital de la línea, están desapareciendo. Ya te he dicho que la nefrología, entonces, nefrología se va a Algeciras, si no creo mal. No sé. Cardiología, según parece ya, creo que el cardiólogo nada más que pasa consulta. Creo que es un día o dos aquí que era de cerca, pues como bien ha señalado antes con nuestro amigo Pepe Severino, José Severino, pues estamos un poquito al tanto del funcionamiento de la cardiología en el hospital. Entonces nos damos cuenta de que hay una dejación de la actuación en el hospital de la línea. Mi pregunta es, ¿se van a trasladar las especialidades que se están yendo al hospital nuevo? Yo hoy quiero opinar, quiero decir una cosa. O sea, nosotros, yo como profesor hemos sufrido la injerencia política y la injerencia sindical. Esto ha hecho mucho daño a la educación y es una fuente del fracaso, aparte de la injerencia de la religión, que ese es el único problema que tenemos en la educación. Entonces yo, cuando tocamos esto de los hospitales, esto lo dejo en manos de los profesionales. Son los profesionales los que tienen que elaborar un plan de actuación, porque es mejor tener una buena unidad coronaria en un sitio que tener la partida. Entonces son verdaderamente los profesionales los que tienen que decir, bueno, vamos a hacerlo de esta forma, esta especialidad para la línea, esta especialidad para esta otra, y aquí paz y eficacia, que es lo que interesa. Lo que no se puede hacer es poner a un político a mandar en un hospital, en una delegación provincial, y salen los desastres. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Que además tú lo sabes. Un médico necesita un ecógrafo, y en vez de mandarle un ecógrafo, le mandan cualquier cosa, algo que ni lo ha pedido. Esto no lo han hecho a nosotros en las escuelas. Sí. Nos mandaban equipos que nosotros no necesitábamos.
O sea, había un dispendio de dinero, no sé el por qué. Entonces, esto es lo que también hay que matizar, de decir, no, esto se va a llevar a cabo con racionamiento y con los organismos que ellos, los médicos, consideren oportunos, respetando los derechos laborales de todas las personas que trabajan, desde el celador hasta la limpiadora. Pero evidentemente lo que un político no puede hacer, lo que no tiene que hacer. Claro, que es meterse ahí. O sea, tenemos un ejemplo también muy claro. Sí, pero el Madrid Arena. Para que estén, sí, ¿no? Pero es que cuando se decide hacer el hospital es porque es necesario hacer el hospital. Vamos a ver, es que lo que no podemos... Lo que pasa es que como ha pasado tanto tiempo desde que se inició el hospital y entonces no se ha terminado, parece que no es necesario el hospital. Cuando se inicia el hospital, las especialidades que van derivadas de ese hospital y por lo que se construye ese hospital es con esas especialidades. Nosotros lo que consideramos que hay un desmantelamiento de esas especialidades, pero por temas directamente políticos y partidistas, no por temas sanitarios o de salud, porque las mismas razones que justificaron la creación del hospital con las especialidades son las que ahora están desmantelando. Por lo tanto, o una estaba mal o la actual está mal. Algo de los dos falla. Hay una cosa... El primer fallo es que no hay hospital, es el primer fallo, y que tenía que haberlo habido. O sea, luego, con lo que se va a hacer dentro, se recupera perfectamente. O sea, nosotros partimos de que es necesaria la creación de dos zonas, de dos áreas sanitarias, que antes existían, se unificaron en una área sanitaria. Si no recuerdo, creo que se llaman dos delegados, creo que es uno de la línea de doctor Algeciras. Nosotros sí que reivindicamos la creación de dos zonas sanitarias, porque creemos que se tienen que reivindicar aspectos totalmente distintos, y además por la situación y la especialidad de la zona en la zona de Algeciras, en la zona de y que la si línea. tiene que haber especialidades en la línea y otras en Algeciras, pues eso es lo que hay antes que irte a Jerez. En función de la zona. En función de la zona, claro. Que es en función de datos técnicos. Lo que pasa es que políticamente, políticamente, esta medida de llevarse los especialistas ahora mismo a Algeciras, la están utilizando políticamente los vecinos. Claro, ¿quién quiere gobernar en Algeciras? ¿Quién está gobernando en Algeciras? Eso evidentemente están vendiendo la moto de que las especialidades están allí porque allí es donde se necesita. Entonces te metes al político, te metes al pueblo en el bolsillo, el ciudadano en el bolsillo. Yo puedo decir que a mí en la línea los profesionales me han atendido muy bien. O sea, el hospital es lamentable. No, por supuesto, claro, lamentablemente las instalaciones son deprimentes. Pero los profesionales me han atendido muy bien, sin decir que tengo enchufe. Claro. Porque tengo una familia que dirige aquí como profesional. Pero también he visto que hay cirujanos que se intercambian en la línea y en Algeciras. ¿Cierto? Y entonces esto es un problema técnico. O sea, yo cuando hay un problema técnico me lavo las manos. O sea, claro, es el problema técnico. Lo que quiero son resultados. Como político lo que quiero son los resultados que sean los más adecuados. Miren ustedes todos han oído hablar del Madrid Arena. Eso es un estadio con unas salidas de emergencia. Ningún técnico hubiera autorizado aquella macrofiesta y cerrar las puertas de salida, porque ya había cambiado toda la licencia. O sea, un estadio que tiene la obligación de tener 8 vomitorios para salir el público, aquel señor lo metió en 1. Fue una decisión política, mal hecho. Tuvimos el tema... ¿Dimitió alguien por eso? No, sí, uno me parece. Tuvimos el tema del Prestige. Eso lo he conocido porque uno de los que llevan el tema lo conocí profesionalmente. El tema del Prestige fue una decisión política, sacar al barco de las costas españolas. Y estaban discutiendo allí los técnicos de dónde embarrancaban el barco y que produjera menos daño. Bueno, se lió la que se lió. Otro tema político, el pesquero ahora mismo en Canarias. Oiga, vayamos a meterlo, lo hundimos en el barco que tiene un calado de 6 metros más o de 3 metros, le echamos agua, lo embollamos y aquí no se pierde ni un litro de combustible. Decisiones políticas, sacarlo fuera. Esto es lo que no puede ser. O sea, el PP y el PSOE, ellos se erigen en ser sabios. Aquí no existen universidades en España. No existen universidades. Ellos saben más que nadie de todo. Y este es el problema. Cada uno tiene que tener sus responsabilidades en los técnicos, en los funcionarios, etcétera. Y los políticos, lo que tenemos que es pedirle cuenta a ellos de que las cosas se hagan bien en favor del pueblo. Y esto es lo que hay que hacer. Se suscribe la especialización técnica, evidentemente. Y como decía antes,
las actuaciones tienen que obedecer siempre a criterios técnicos que lleven a la justificación de la necesariedad de la actuación, cualquiera que sea el ámbito, como bien señalaba, en relación al prestigio y demás, que evidentemente son temas que a nosotros, por lo menos a mí en lo personal se me escapa. Yo soy licenciado en Derecho y poco más, entonces claro, no desconozco los aspectos técnicos, pero que desconozco si era bueno que tanto en un tema como en otro tienen que ser los técnicos quienes decidan, no los políticos, ¿no? Los que tienen que decidir, pero la responsabilidad evidentemente es del político, y el político es el que tiene que asesorarse bien de los técnicos competentes. Claro. Si yo llego al ayuntamiento, si nosotros llegamos al ayuntamiento, lo primero que voy a intentar averiguar es cuál es el plan de emergencia del campo de Gibraltar en caso de siniestro. O sea, hago alusión otra vez a los técnicos. Tenemos una refinería ahí, tenemos una zona de alto riesgo. Claro. Tenemos una zona de alto riesgo que en caso de un siniestro, qué carreteras hay que cortar, cómo se trata la población, etcétera, etcétera. Esto no sé si está en Protección Civil y está coordinado. No lo sé. ¿Tú conoces algo de yo, eso? de las informaciones que tengo, muy obsoleto. Son deficientes porque no están coordinadas. Local muy obsoleto, donde casi exactamente no está coordinado con Protección Civil ni con pasa algo en Policía Bombero. Y la única salida es Liguerón, ¿eh? Es cierto, nosotros lo llevamos en el programa, lo tengo aquí delante, lo estaba intentando localizar en los apartados, y es cierto que hay que hacerlo. Evidentemente es una necesariedad, es decir, es algo que es imprescindible, porque como bien dice Rafael, estamos en una zona bastante peculiar, porque tenemos una industria pesada, una industria como es refinería, Serinós, en la propia bahía, unido con Gibraltar, ¿no? Que también el trasiego de buques y demás. Evidentemente el plan de emergencia local es imprescindible. Estamos pillados, ¿eh? Y luego, como bien dice, técnico, o sea que ahí sí que, pero es que como decía antes con los hospitales, tiene que primar el concepto crédito, técnico. ¿Por qué nosotros consideramos que hay que hacer un plan sanitario local? Para que los técnicos evalúen la necesidad de la línea y sean los técnicos los que digan qué hay que hacer. Pues igual exactamente con el plan de emergencia local. Bueno, yo lo amplío más. O sea, yo estoy contigo, pero además lo amplío más. Lo he dicho, que son los técnicos que hay que hacer. O sea, una de las cosas que aquí no se ha hecho y es muy escandalosa, ya quizás no tanto, es observar los cánceres que hay en la línea en gente joven. Efectivamente. O sea, nosotros hemos tenido aquí, yo tenía una amiga que era patóloga y me contaban las barbaridades y los cánceres que se sacaban aquí, la contaminación de plomo que aquí existía. Luego tenemos aquí unos controles de medio ambiente, pero esos controles hay que hacerlo cuando la zona está húmeda, los gases pesan más y es cuando la población se los come. Yo fui un combatiente total con Carvesa, el negro humo, pero aquí no había un decreto antiguamente, una reglamentación de industria que se ocuparon de quitarlo rápidamente en épocas de Franco, donde se hacía el análisis del impacto ambiental en el aire de una empresa con otra. Entonces, aquí nosotros tenemos contaminaciones por enfermedades, tenemos contaminaciones de fondo, tenemos una serie de cosas que hay que arreglar, unas que son a nivel provincial y otra cosa de la línea. Por ejemplo, aquí tenemos los fondos llenos de polvo de carbón, y nadie dice nada. ¿Cómo se matan los mejillones que entran en la sala de máquinas de las térmicas? No contaminan el agua, lo que contamina es caloríficamente, pero entra el mejillón, se pone como una alpargata. ¿Cómo lo mato? ¿Con un poquito de cloro? No, con un camión de cloro. Eso se carga los fondos. Aquí ya no hay mejillones en la bahía, ni mejillones ni pulpo. Yo no lo sé por qué. Pero en fin, luego hay que acometer otra cosa importante, que son los proyectos que aquí se han hecho y que no han tenido feliz término por la incompetente de los que lo han montado. Aquí se han hecho plataformas de ostras que dieron buenos resultados, la documentación se ha perdido, eso crea puestos de trabajo, de hecho ya hay mejilloneras en la parte de Algeciras, entonces cuando hicieron las plataformas de ostras se dieron cuenta que había que depurarlas, entonces había que ir a Chipiona, bueno, vamos a montar una depuradora, y cuando montan la depuradora en Palmones desaparecen las ostras. Bueno, esto ha sido nefasto porque el PSOE ha sido, dicen la casta, yo digo una panda de catetos que ganaban 2 duros por primera vez. Yo no quiero insultar a nadie, pero bueno, es que había gente que no llegaban, y acometían cosas sin el pudor mínimo. O sea, tú no te sientes en esa silla porque tú no sirves, eso es importante.
Ahora seguimos hablando de esto, si nos importa nos vamos a dar un pasito por los escaparates, pero regresamos de inmediato con Antonio Márquez de las Cuestas de UPyD y con Gabriel Cobos de la Línea 100%. El resto ausentes sin justificar. La Línea FM es música, Cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. en el 100.2 de tu dial, La Línea FM. tu radio.